Libro de Salmos, capítulo 91, amén. Salmos, capítulo 91, y vamos a leer la palabra del Señor. 91:1. Amén. Yo siento que Dios va a hacer algo maravilloso en esta mañana. Yo puedo sentir su presencia. Mi voz se quebranta. Es porque sé que Él está hablando. Amén. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Quiero enfatizar en este primer versículo. Amén. ¿Cuántos conocen que muchos tienen en la casa abierto la palabra del Señor en el Salmo 91? Sí, usted ha ido a casas, ¿verdad? Y que todos tienen esa página amarilla, ¿sí? No sé por qué el Señor me envió a predicar, pero el Señor me habla y me inquieta, ¿amén? Y aunque creemos que el mantener una Biblia abierta en este salmo significa que yo voy a estar protegida, amén, porque el Salmo 91 habla de las bendiciones de Dios, de la protección de Dios bajo cualquier calamidad, enfermedad, angustia y tribulación. ¿Sí lo han leído? Es más, algunos se lo saben de memoria, ¿cierto? Y este capítulo completo tiene muchísimas promesas de parte de Dios para la vida de sus hijos. Amén. Diga promesas. ¿De quién? ¿Del pastor? De Dios. Amén. Así que cayendo allí, que son promesas de parte de Dios, quiero que como iglesia nosotros entendamos si yo soy verdaderamente un hijo para recibir esa promesa que está ligada a aquellos que se hacen llamar hijos. Amén. Porque partiendo desde el primer versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El habitar. ¿Qué estamos haciendo hoy en esta estructura humana? Estamos habitando los hermanos, sí, juntos y en armonía, adorando a un solo Dios. Partiendo de allí, significa que para nosotros conseguir esa protección que muchísimas personas abren la Biblia, la más grande, la más grandota, la más bonita, quizás con los orillos de oro, ¿sí? Yo conozco a más de un pastor que dice: yo tengo la Biblia y la tengo abierta en el Salmo tal, y mi Biblia es la última, de la última gama, está con los orillos de oro. Podrá tener hasta los orillos de cristal, mi hermano, pero si usted como hombre y como mujer de Dios no camina y no se mueve como un hijo de Dios, no van a ocurrir los milagros y la protección que Dios te está dando en este capítulo. Amén. Y allí, iniciando desde allí, dice: el que habita. Amén. O sea que para yo ganar este beneficio de parte de Dios tengo que habitar. ¿Y qué es el habitar? Tener una comunión con Dios, ¿sí? Poder hablar como Dios habla. Amén. Su palabra. Conocer la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libre. Amén. El mantenerme en una habitación significa para bien o para mal, ¿sí? Cuando venimos a este lugar, todos nos comportamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos al inicio del servicio? Shh, shh, shh. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban hablando, y en la casa del Señor no se habla, se adora en espíritu y en verdad. Diga a la persona que tiene a su lado: escuche. En la casa del Señor no se habla, se adora en espíritu y en verdad. De las puertas para afuera puede hablar todo lo que usted quiera. Me salió con rima. Entonces dice: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí me hago entender? No el que habita bajo la estructura humana, sino al abrigo ¿de quién?
del Altísimo, del Todopoderoso, dice su escritura, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, aquel que está pegado a Él, que está ligado a Él. Amén. Que venga la consecuencia, que venga el problema, que venga la dificultad, claro que sí. Pero el Señor te está diciendo, pero el que habite. No que el que se vaya a trabajar, Dios lo bendice porque vino por su milagro, gloria al Señor porque lo bendijo, pero vino la situación económica y no tuvo para pagar la renta, ya no voy a la iglesia, me desanimé. Si la hermanita Lumeri no me saludó, ya no voy a la iglesia. Si el pastor no está en la congregación dando la palabra, ya no voy a la iglesia. O sea, significa, no por mí, gracias a Dios, Dios me ha dado a mí la vestidura, gloria al Señor, tan resplandeciente que yo me aferro a Él, amén. Pero llevándolo al ámbito natural, esto es lo que el Señor te está diciendo. Tú estás habitando en mi presencia, en mi casa, para yo poderte dar los beneficios. Ahora, si viene una persona, y usted me va a ser sincera, una persona que usted no conoce, en su vida nunca lo ha visto, con una cara bien de malandro, y te dice, déjame pasar por tu casa, me voy a bañar, tráeme el mejor plato de comida, me voy a colocar tu mejor ropa y voy a dormir allí. Es más, si vienen a preguntar la deuda que yo debo, ¿usted la va a pagar? ¿Usted lo va a hacer? No, jamás. Porque humanamente nunca ha estado en ese lugar. Es tu casa. Tú le vas a dar los beneficios a tus hijos, a los que tú conoces, a los que tú sabes cómo se comportan, a los que están mami deme, o papi deme, ¿cierto? De esa manera tú les vas a entregar los beneficios a tus hijos. Amén. El Señor te está diciendo, el que habita al abrigo, o sea, en mí, a mi lado, el que está siempre conmigo, el que está buscándome, el que está adorándome, el que no está murmurando, el que me sirve de corazón, aquel que pide. Eso te está diciendo el Señor como iglesia. No está diciendo el Señor vino para todos, claro que sí, pero esta promesa no es para tenerla abierta en la casa, en la sala, en la oficina, en mi cuarto. Esta promesa es para vivirla, entender lo que Dios me está hablando a mí. Amén. Por ende es como un seguro de vida. Usted lo puede leer todo en su casa. Es más, como se lo digo, muchos se lo sabrán de memoria, pero no lo hacemos vida propia. Amén. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaré ahí siempre, te va a decir el Señor. Amén. Yo no sé cuántos quieren esa bendición de parte de Dios para su vida, pero yo quiero habitar en su presencia todos los días. Quiero recibir los beneficios de Dios todos los días. Amén. El Señor le dijo, bueno, sí, de pronto vas a tropezar, pero yo voy a estar contigo. Bueno, sí, de pronto habrá pestilencia de noche, pero yo voy a librarte de ello. Amén. Bueno, sí, habrá escasez en el mundo, pero yo te voy a proveer el alimento. ¿Sí? El Señor no te dijo, hey, te voy a sacar de una burbujita y no te va a pasar nada. No. Los procesos, las dificultades y las enfermedades tenemos que enfrentarlas, pero el Señor nos dio una promesa: morarás bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la clave, en la confianza en la que el Señor te está diciendo, ok, te voy a acompañar en tu proceso, en tu enfermedad. De pronto, si tus hijos son rebeldes, el Señor te voy a acompañar para darte la guianza para ese hijo. Amén. De pronto, si tu matrimonio está patas arriba, el Señor te va a decir, hey, voy a organizarlo. Espera el tiempo de Dios. Amén. Vamos a ir en el mismo Salmo 91. Pero me voy a dirigir al capítulo 14, 15 y 16. Como lo decía al inicio, tiene muchísimas promesas.
Cuéntelas en tu casa, cuántas promesas Dios te hace allí. Pero el versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. El Señor le habla y le dice, te dice a ti: por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor. Mire cuán importante es el amor. ¿Cuántos aman a su pareja? Levanten su mano. Gloria al Señor, amén. Ahora, ¿cuánto más deben amar al Señor? Bajaron las manos, ¿ve? Para mí, y como lo decía la canción al inicio, ahorita mientras ministraba, haz un milagro en mí, ¿sí? El amor perfecto debe ser Él. Que cuando tú le abras la puerta de tu corazón, Él habite en tu casa. Amén. Él es quien te va a defender de la peste destructora. Él es quien te va a defender de la escasez. Él es quien te va a defender del enemigo. Él es quien te va a defender de aquel enemigo que viene a robar tus finanzas. Amén. Él te va a defender porque tú vas a habitar en su presencia. Amén. Versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Como hijos debemos entender que el amor debemos entregárselo a Dios más que a un ser humano. Amén. ¿A quién? A Dios. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Amén. Ahora, ¿cuántos aman a Dios en medio de la tempestad? Bajaron los amenes, ¿sí ve? ¿Cuántos aman a Dios cuando no hay un plato de comida en su casa? Siguen bajando los amenes. Porque es difícil, ¿cierto? Amar cuando todo está revuelto, ¿sí? Usted no ha perdido el control a veces en su vida cuando sus hijos están molestando, pidiendo, y usted tiene la cabeza en que hay que arreglar esto, hay que comprar esto, falta esto. Sí, en algún momento tendrán que haber perdido la cabeza, ¿cierto? Y uno le dice a su hijo: hey, ya va, eso no es prioridad, ¿sí? Porque hay cosas más importantes que resolver. Ahora, lo más importante que tú debes resolver hoy es el amor al Señor. Cuando tú le entregas el amor a Dios, Él se encarga de lo demás. Los demás son cosas añadidas a tu vida, que son de parte de Dios, amén. Que son bendiciones que vas a recibir de parte de Dios, claro que sí. Pero son añadiduras a causa de la obediencia, a causa de la lealtad, a causa de habitar. Porque el habitar es vivir constantemente en un lugar y tener una comunión, ¿sí? Ustedes habitan en este sector que se llama Lomas del Valle. Por eso ya son como familia. Por eso cuando ustedes van a Plataneros, ya saben, ellos son de casa de adoración, ¿sí? Porque hay una estructura, ¿cierto que sí? Porque los ven habitar constantemente a este lugar. Van para la iglesia, ¿sí? Ya cuando los ven por aquí alrededor merodeando, van para la iglesia. O sea que ustedes ya son habitantes de este lugar que se llama casa de adoración. Ahora, el habitar no te lleva a que de pronto tú vayas a tener conexión con Dios. Por ejemplo, porque aquí hay personas, que nos visitan hoy por primera vez, ¿sí? Que vienen de visita, ¿sí? O sea, que no moran en este lugar, vienen de visita, ¿sí? ¿A cuánto les gusta que los visiten en diciembre sus familiares? ¿Cierto que sí? Pero ellos no están siempre constantemente en nuestra casa, ¿verdad? Vienen en diciembre o vienen en vacaciones cuando les dan el permiso para ellos, ¿cierto? O sea que no moran en este lugar, ¿sí? ¿Sí me hago entender si estamos aquí? Si usted entiende esa palabra, significa que el morar me lleva a conocer el camino, me lleva a conocer de quién dependo yo, y el morar me lleva a que yo debo leer las santas escrituras de Dios. Me va a llevar a ello el morar. ¿Por qué? Porque ya habito, ¿cierto? Ya estoy en este lugar,
ya soy constante, ahora debo morar, ¿sí? Organizar mi casa. O usted solamente viene a este lugar a sentarse a que el pastor le dé la palabra masticadita. No, usted viene a este lugar a cambiar, a ser renovado, ¿sí? A ser restaurado. Si está desanimado, que el Señor le dé una palabra de aliento. Si está enfermo, para que el Señor le dé una palabra de sanidad. Pero eso me lleva a que usted debe doblar rodilla. Esto me va a tener que llevar a que yo debo cambiar. Esto me va a llevar a que debo tener fe. Esto me tiene que llevar a que debo buscarle cada día más. Amén. No importando. Por eso le decía al inicio, son muchas promesas y todas las queremos y todas las vamos a recibir, pero para aquel que se comporta como hijo, que habita en el lugar donde el Señor le dijo que habitare, ¿sí? Y así podemos recibir todas estas promesas que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero ante todo el Señor dice, entréguenme a mí el amor. Y cuando usted ama locamente enamorado, usted regala chocolates, los invitan a comer pizza, hamburguesa, van a los lugares más bellos, ¿cierto? ¿Cierto, mi hermana María? Nos bajaron la luna, las estrellas, aún no han llegado, pero ahí creímos, ¿sí? Y cuando está enamorado, usted se pone feliz, le dan esas cosquillitas. Bueno, así tiene que ser tu relación con Dios. Que usted vaya el domingo, se levante temprano y diga, ay, otra vez para la iglesia. No, que se levante temprano y se diga, ay, voy a verme con mi amado. Dios me va a hablar, Dios me va a dar esa palabra, me voy a colocar la mejor pinta, la de pirulino, la única camisa y el único pantalón. Pero el Señor me va a renovar las vestiduras. Él no va a permitir que se desgaste mi ropa. Él me va a llenar de su presencia, que yo voy a salir gozoso. Es la gran diferencia en que hay a veces en el pueblo de Dios. Por eso muchos venimos a este lugar, y yo siempre les he dicho, la iglesia es un lugar de entrenamiento para adorar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Porque allí es donde vamos a aprender. Ahora, si tú estás dispuesta o si tú estás dispuesto. Porque cuando venimos al Señor tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestras pasiones juveniles, ¿sí? A mi yoyito, yo soy así, yo me comporto así, así soy yo. Y ese así soy yo, el Señor le dice, bueno, ok, siéntate allá atrás. Podrás recibir la palabra si la quieres recibir. Si no la quieres recibir, no la recibes. Pero cuando tú le dices, Señor, sé que he fallado, sé que yo me he equivocado, pero yo anhelo esas bendiciones, Señor. Mira, llevo 80 años en la iglesia y este que llegó hace 2 meses ya recibió todo y yo no he recibido nada. ¿Por qué será? Porque ama primeramente a Dios, habita en su presencia, o sea que el Señor le conoce. Amén. Hace unos días, domingos atrás, predicábamos de que los discípulos estaban reprendiendo y echando fuera demonios, y uno de los demonios le dice, a Pablo lo conozco, a Jesús también le conozco, pero a ustedes, muchachos, o sea, vienen a decir, venimos a sacar al demonio en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Ajá, está bien. O sea que eso me lleva a entender que podremos estar en la congregación, llamarnos cristianos, vestirnos, sí, con trajes de cristianos, entre comillas, pero no somos parte de Cristo. Porque para ser parte de Cristo tenemos que morar allí. Y para morar yo debo cambiar, debo negarme a mí mismo, a todo lo que quizás anhela mi carne. No sé qué anhela la carne anhela carne, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque usted anhela un hombre o una mujer en su vida para que le dé cariño y amor, ¿cierto? La carne anhela estabilidad económica, la carne anhela tener felicidad, comodidad, carro, beca, ¿sí? Pero esto, recibir palabra y decirle a los jóvenes, cambia tu actitud, es
Usted ha visto un joven haciendo así, yo lo veo todo el tiempo. ¿Sí? Y uno le dice, hijo, cambie. Esto no le va a ayudar. Sí, mamá. A los jóvenes siempre los exhorto y le digo, muchachos, si esos son aquí, imagínense qué van a decir en la calle de ustedes. ¿Sí? No, pero es que si él no cambia, si él no da el ejemplo y empiezan con el dedito a señalar, de esta manera tú no vas a recibir las bendiciones. Pero ahí sí, cuando están en la situación difícil, en la angustia, cuando están en la enfermedad, ahí sí nos recordamos de las promesas que Dios dice en el Salmo 91. Ay, Señor, acuérdate. Y vamos y abrimos la palabra. Es más, no la leemos, la abrimos en el Salmo 91 y la colocamos al lado del mejor mantel, como queriendo decir, salga el poder de allí. Eso no va a ocurrir. Si tú verdaderamente le entregas el amor al Señor, Dios empieza a sanar, empieza a restaurar, empieza a libertar, empieza a mostrar el camino. ¿Qué era lo que hacía grandes a los hombres que quedaron grabados en la palabra del Señor? El habitar en la presencia de Dios, en morar siempre en la presencia de Dios. Moisés, ¿qué hacía? Dice la palabra, dice la escritura, que Moisés salía a adorar, y que en el momento en que él salía hacia ese lugar a adorarlo a él, dice que la columna de fuego empezaba a bajar automáticamente. ¿Para qué? Para reunirse con él. Pero ¿qué decía que estaba haciendo el pueblo? Dice, ellos se paraban en las puertas a mirar que estaba bajando la presencia de Dios, pero solamente Moisés podía hablar con él. Ahora Dios nos dio el privilegio de dejar al Espíritu Santo de Dios sobre la faz de la tierra por un tiempo límite, y no lo aprovechamos porque no buscamos a Dios de corazón. Buscamos a Dios a veces por un favor, como el Salmo 91. Hey, estamos mal, no, mi hermano, leas el Salmo 91, eso ahí. Estamos en enfermedad, leas el Salmo 91. Estamos en escasez, leas el Salmo 91. No es leerme el Salmo 91, no es aprenderme el Salmo 91, es vivir lo que Dios me envió a hacer en esta tierra. Yo no sé si usted lo cree, pero si le está hablando el Señor, dale un fuerte aplauso, porque significa que Dios te está exhortando en esta mañana. Gloria al Señor. Entonces, dice la escritura, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién? La hermana María puso el amor de ella, más que de madre, en Jesús. Entonces el Señor te dice, ok, yo también te voy a librar. Hay una promesa allí, dice, yo te libraré. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento en que ella va a estar abatida, el Señor va a responder a favor de ella. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Estamos aquí? Es más, continúa diciendo, versículo 14. Si en algún momento has estado en enfermedad, ¿qué te dice el Señor, Rona? Yo también te voy a librar. Y hoy está sentada aquí, hoy está cantando, hoy está saltando. ¿Por qué? Porque entregó su aflicción, su enfermedad en las manos del que amó más que a su propia familia, más que a sus hijos. Amén. Entonces el Señor te dice, hey, yo, Rona, te voy a librar. Es más, también te voy a poner en un lugar alto. Dice, le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. O sea que todo, yo siempre se los he dicho, iglesia, y siempre lo predico y siempre le digo a los jóvenes, todo lo que nosotros hagamos, amistad, familia, trabajo, negocios, todo, dice la escritura, todo hagámoslos como si fuera para el Señor. Si usted me sonríe a mí mal, a mí no me sonrió mal, le sonrió mal al Señor. Si usted me odia a mí no me está odiando al Señor, porque la palabra del Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero quiero las bendiciones, pero no quiero pagar el precio. ¿Cuánto nos gustan las bendiciones? A mí también me encantan las bendiciones.
Es más, a veces llegan en sobreabundancia y digo, Señor, wow, ya, tantico despacito porque es demasiado. En sobreabundancia. Nos gustan las bendiciones, pero no queremos amar al prójimo. Nos gustan las bendiciones, pero no queremos el proceso de enfermedad. El Señor se va a glorificar porque Él va a cumplir sus promesas en el pueblo. Amén. Él va a ensanchar tus estacas. Él te va a librar del enemigo, claro que sí. Pero debemos entender que debemos amarlo y morar. ¿Sí? Hay tiempo para todo, dice la Escritura. Tiempo para llorar, tiempo para reír. Amén. Pero este tiempo es sagrado para Dios. Cuán importante es venir a esta casa del Señor, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Que no tengamos que decir, mi hermano, levante sus manos. Mi hermano, cierre tus ojos. Mi hermano, diga, no. Usted cuando ama, usted le dice a su hermosa pareja, a su esposo o a su esposa cosas bonitas, ¿cierto que sí? ¿Por qué no se las dice al Señor entonces? Él es mi amado, Él es mi máximo amor. ¿Sí? No sé, usted puede respirar, es por gracias a Él. Usted puede dormir en paz, es gracias al Señor que te permitió dormir. Mire, cuando yo duermo como un bebé, yo le digo, ay Señor, yo en estos días publiqué algo y le digo, gracias. Si no fuera por ti, Señor, yo se lo debo a Él. Yo duermo como un bebé y yo digo, gracias Señor, a mí no me molesta si hay agua, si no hay agua, si hay comida, si no hay... Yo, gracias Señor, porque me diste un sueño reparador. Eso es una gran bendición. Eso es morar. Muchos tienen dinero, demasiado dinero, pero no pueden dormir en paz por estar cuidando el dinero. O sea, le roban eso tan preciado. ¿Cuántos se han trasnochado en vigilias? Salimos gozosos, ¿cierto? No nos da sueño. Pero ¿cuántos se han trasnochado trabajando? Tienen una cara de cansancio, tienen escurrido todo. Y uno dice, ay, pobrecito, está cansado, está llevadito del cansancio. Pero cuando recibimos de parte de Dios, el Señor te dice, hey, por cuanto en mí has puesto la confianza, el amor, has morado en mi casa, yo te voy a entregar y te voy a librar a ti de todo lo que a ti venga. Te dice el Señor, te voy a colocar en un lugar alto. ¿Cuántos quieren esos lugares altos de parte del Señor? Amén. El Señor te dice, por cuanto has conocido mi nombre. No el nombre de la iglesia, no el nombre del hermanito, no el nombre de tu enamorado. Has conocido mi nombre. ¿Cuántos han conocido al Señor? No diga amén. No me diga amén. Porque solamente quien conoce a Dios hace las cosas como a Dios le agrada. Porque muchos pretendemos conocer a Dios solamente porque cruzamos una puerta de una iglesia y no es así. Cuando yo conozco a Dios, me relaciono como Dios, me comporto como Dios. Amén. Hablo de Dios en todas partes, no solamente para que me vean. Vivo como Dios me envía a ser. Cambio lo que Dios me mandó a cambiar en mi vida: el mal genio, el odio, la murmuración, el chisme, la falta de respeto. Y coloco en mí el amor, la misericordia, la paciencia, la templanza, el morderme la lengua. Sí, que muchas veces aquí como maracuchos queremos disparar. Y hay veces que Dios te dice, hey, cierra tu boca. ¿No te ha pasado en alguna ocasión? Y que te muerdes tu propia lengua. Duele, ¿verdad? Esa tarea el Señor la trabajó conmigo durante muchos años. Y cambió mi vida, cambió mi manera de hablar, cambió mi manera de expresarme. El pellizco en la iglesia, cuando yo molestaba, mi papá me decía, hey, estamos en la casa del Señor. Ese pellizco me ayudó a entender que la casa de Dios se respeta. ¿Sí? Y eso fue parte de mi formación. El estar en momentos de escasez me llevó a entender que debo clamar al Señor y Él responderá. Amén. El estar en enfermedad me llevó a colocar la confianza en Él y Él obrará milagros si a Él le place, si es su voluntad. Amén.
Cuando yo habito y moro en la casa del Señor, voy a aprender todo esto. Pero mientras yo vaya a recibir solamente palabra de hombre, escuche mi iglesia, mientras yo venga a recibir la palabra de un hombre que se pare aquí, me gusta como predica el pastor fulano de tal, la profeta fulano de tal, porque hoy en día, y discúlpeme esta palabra, pero hoy en día como seres humanos creemos buscar el favor de Dios en un profeta. Y para estos tiempos son difíciles de verdad conseguir los profetas. Que el Señor nos usa en profecía, sí, gloria al Señor. A pastores nos da palabra de profecía, pero usted ve hombres y mujeres de Dios esperando ir a una persona para que le adivine el futuro, cuando el futuro está enfrente suyo y se llama Jesús de Nazaret, el omnipotente, el todopoderoso, el Dios de los ejércitos, aquel que se mueve en la faz de la tierra, aquel que se mueve en lo sobrenatural. Y pretendemos ir a buscar a un hombre, cuando dice la palabra y cerrada la puerta, tú y yo, y cerrada la puerta, es cuando Dios te va a empezar a revelar tu futuro. Mire, no se enfoque nunca en un hombre, enfócate en la palabra de Dios. El Señor le dijo: habita en mi casa, empieza a habitar, empieza a cambiar, amén, empieza a caminar, empieza a comportarte, amén. Porque muchos, dice la escritura, que muchos, a causa del testimonio, muchos llegarán a los pies de Cristo, amén. O sea, cuán importante es mi comportamiento allá afuera, con el que le compro la carne y me está cobrando bien caro y me agarro a pelear por $1, $2 de más. Cuán importante, fulanito de tal, pastor, aquí vino un hijo suyo y se agarró conmigo. Y uno como que, sí, ok, está bien. Si eso le dicen a uno como ser humano, ¿usted se imagina lo que empieza ya a moverse en lo espiritual? Versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé. Mire cuán importante es que el que habita pega el grito y Dios le responde. ¿Sí? Cuando su hijo pega el grito, que llora, o si se machucó, si se cayó, él pega el grito y usted no sale corriendo de una vez. ¡Ay, qué le pasó! Bueno, a mí me pasa cuando Ángel, ¡mami! ¡Mami! Y yo, ¿qué le pasó? No, mamita, era para eso, sí. Dice: me invocará y yo le responderé. Porque Dios conoce la voz de su pueblo, de sus hijos, de sus ovejas. Él conoce cada voz. Amén. Dice: me invocará y yo le responderé. O sea que Él no es tardo para responderte. Él te va a responder en el tiempo de Él, pero te va a responder. Dígale a la persona que tienes a tu lado: Él te va a responder. Amén. Invócalo. ¿Por qué? Porque conocemos la voz, ¿cierto? Es más, usted ya conoce la voz del carro de su esposo, la voz el sonido del carro de su esposo, ¿verdad? Cuando llega el carrito, usted escucha: ay, ahí viene, ¿sí? Cuando le pegan el silbido, usted ya sabe quién está silbando. ¿Por qué? Porque le conoces, ¿sí? Ese es fulanito de tal. Hace unos días que estuvimos en vigilia, yo le decía: pero ¿quién es el que canta? Y me decían: ese es el hermano Nielsen. Yo, le conozco la voz hablando, pero no se la conocía cantando y adorando al Señor. ¿Sí me hago entender? Pero había alguien que sí le conocía y dijo: no, pastora, asómese y verá, y usted se va a dar cuenta que es el hermano Nielsen. Y yo, ay, sí es el hermano Nielsen. Porque la voz es diferente en la adoración que cuando está hablando conmigo, amén. O sea que Dios conoce tu voz cuando estás adorando. Dios conoce tu voz cuando eres un simple mortal, amén. Pero cuando escucha el clamor de su hijo, el Señor te dice: yo voy a responderle, porque Él me necesita, amén. Dice: y yo le responderé
con Él estaré yo en la angustia. Mire la promesa de Dios tan maravillosa. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Cuántos han estado en angustia? Pero ¿qué dice el Señor? Con Él estaré yo en la angustia. O sea que aunque usted se vea solo, en momentos de que has perdido un familiar, en el momento en que has fracasado en tu matrimonio, a veces en el momento en que a veces te sientes que has fracasado como madre o como padre, el Señor te dice: hey, no te angusties, yo estoy contigo, yo te estoy acompañando, yo estoy aquí contigo, no estás pasando solo este proceso, yo te estoy acompañando en la enfermedad, en la angustia, en la depresión. Mire, jóvenes, entendamos que como iglesia necesitamos habitar más en la presencia de Dios. Amén. Y dice: y yo lo libraré y le glorificaré. ¿Le qué? Lo libraré. O sea, vas a pasar el proceso, vas a estar conmigo en la angustia, en la tribulación, en la enfermedad, claro que sí. Pero el Señor te dice: hey, no temas, porque yo te voy a librar y te voy a glorificar. Amén. Versículo 16 dice: lo saciaré de larga vida. Mire la recompensa que a veces perdemos por no entender las escrituras de Dios, la palabra de Dios. Nomás he trabajado versículo 14 y 15 y ya con esto yo digo: wow, cuánto me ama el Señor para librarme, para decirme que Él está conmigo, para responderme, para decirme que Él me va a colocar en un lugar alto, para responderme. ¿Quién soy yo como una simple mortal insignificante, que a veces no ayuno, que a veces no vigilo, que a veces no oro, que también me duermo? ¿Sí? Que también a veces cuando leo la palabra las letras suben y bajan y me duermo. ¿Sí? Que a veces saco tiempo para otras cosas y se me olvida. Que a veces soy Marta, ocupada y afanada en cumplir con el pueblo del Señor. ¿Quién soy yo para que Dios me diga: no importa, por cuanto has conocido mi nombre, yo te voy a acompañar en tu proceso, en tu angustia, en tu enfermedad? Mire las bondades y las misericordias que Dios extiende a su pueblo. O sea, esto es una garantía. ¿Cuántos conocen las pólizas de vida que cubren a los hijos, verdad? Esta es una póliza de vida, pero para mi vida. Amén. Porque el hecho de habitar, de habitar y de entregarle mi amor a Él, el Señor me está entregando muchísimas bendiciones a mi vida. Amén. Muchas promesas. ¿Cuántos pagan esas pólizas de vida? Yo creo que no. ¿Sí? Pero cuando habían tenido la oportunidad, ustedes las pagaban, ¿verdad? ¿Sí? O esas pólizas fúnebres que ahora hacen también. ¿Sí? Acobija a tu familia, a tu hijo, así la consanguinidad, ¿cierto? Y pagamos ello económicamente. Ahora el Señor me dice: solamente tienes que entregarme tu amor y habitar y morar en mi casa. Tener una conexión conmigo. No conexión con las redes sociales. Te dice: hey, si te conectas a las redes sociales, no. Si te conectas a Instagram, si ves estupideces en TikTok, ¿cuánto tiempo le dedicas al teléfono? ¿Qué has aprendido de Dios? No, Dios me ama porque así lo dice el pastor. No, así lo dice la palabra. En la manera en que tú le preguntes a un joven o a un hombre que viene a la iglesia de Dios, vas a ver la manera en que él está creciendo espiritualmente. La mayor estrategia de que tú te des cuenta de que un hombre, un joven, una persona esté creciendo en el Señor es cuando tú hablas con él. Si te habla del último par de zapatos, está en las vanidades. Si te habla del último chisme,
está en las redes sociales. Si te habla de lo que te vas a estrenar en diciembre y de lo que vas a comer el 31, te habla de que no ha conocido a un Dios. Hay un dicho que dice por ahí coloquial: mira con quién andas y te diré quién eres. Esa es la mejor medida que tú debes tener con tus familiares y con tus amigos. Rodéate de hombres que hablen de la palabra. Rodéate de hombres como Josué, que anhelaba estar cerca de Moisés. De esos hombres y mujeres de Dios. Amén. Pablo dice en la escritura que tenía tanta conexión con el Señor, tanta conexión con Dios, que es más, en un momento lo iban a trasladar a él en una barca, y él habla con el que está en la barca y le dice: hey, no zarpemos aún, porque esto va a ocurrir algo. Y no le prestaron atención. Vamos ahí rápidamente, Hechos capítulo 27, si me colaboran allí, verso del 10 al 11. Y el mismo 27 del 21 al 22. Dice la escritura: diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. O sea, Pablo ya había visto lo que iba a ocurrir. Amén. Dice: va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, mire, hasta con todo y lujo de detalles, sino también de la nave y también de nuestras personas, o sea, de los que estaban allí en ese lugar, en ese barco. Iba a haber una pérdida humana, iba a haber una pérdida del cargamento que ellos llevaban, pero también iba a haber una pérdida ¿de qué? De la nave. O sea, él no se había montado ya en el barco, ya había comprado el tiquete o lo habían subido ahí, pero él dijo: hey, todavía no zarpemos. Es más, dice la palabra que dio un fuerte viento, y más, ese será otro tema, se me olvidó, es como un trabalenguas. Pero dice la escritura, dice: mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito, diga el centurión, daba más crédito al piloto que a un hombre de Dios. Es cuando usted pone la confianza. No, yo sé que el hermano va a hacer las cosas bien, yo sé que fulanito de tal me va a quedar bien. ¿A usted no le ha pasado que en situaciones adversas esa persona en la que usted tanto confiaba te quedó mal? ¿Sí? Invirtió dinero y puso la confianza en esa persona y esa persona te quedó mal. A mí me ha pasado. Amén. Dice: puso más crédito, ¿quién? En el piloto y al patrón de la nave, porque conocía la nave, o sea, conocía su campo de trabajo. Y dijo: no, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Y qué ocurrió? Que perecieron. Amén. Dice que aquel crédito se lo llevó más el piloto y el patrón de la nave que lo que Pablo decía. Versículo 21, ahí rápidamente. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Ánimo, pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente ¿de qué? De la nave. No habían zarpado y ya Pablo tenía una conexión directa con el cielo. Diga: directo con el cielo. Porque cuando tienes la conexión directa con el cielo, el Señor te va a mostrar el camino. El Señor te va a decir: hey, te vas a presentar estos obstáculos. Hey, muévete. Hey, quédate quieto. Hey, cierra tu boca.
cállate, estad quietos. Mire, cuando usted tiene esa enojo, rabia, sed de venganza, que a usted le provoca desearle todos los males a tu vecino, quédate quieto, cierra tu boca. Amén. Compórtate como una hija y un varón de Dios. Ten los pantalones no para pelear, ten los pantalones para buscar de Dios y decirle: Señor, quiero morir a esto que yo siento en mi carnalidad. Las emociones son pasajeras, pero la transformación del espíritu te va a llevar a una conexión divina con lo celestial, al punto de mostrarte y decirte: hey, no te muevas. Por eso, para este tiempo tan difíciles que se han venido sobre la faz de la tierra, dice la escritura que para estos tiempos tenemos que aprender a discernir los tiempos. Y no solamente por la situación económica, no, ya sea montar tron. Ese es el que... Cuando tú conoces y tienes una conexión divina, no necesitas ir a que te muestren por otra parte, sino ir directamente al dador de la sabiduría. Amén. Pablo les había advertido, pero él había puesto los ojos ¿en quién? En el que navegaba la nave. Es más, usted lo va a leer en su casa, llévese este pasaje. Dice que hubo un viento, y cuando ese viento era bueno, ellos extendieron las velas. Pero después dice que hubo otro viento y no se dieron cuenta. Y ahí fue donde se perdió la nave, ahí fue donde se perdió el cargamento, ahí fue donde se perdieron las vidas humanas. Porque cuando tú no te mueves en el tiempo adecuado en que Dios te envió a moverte, es ahí donde llegan las pérdidas económicas, financieras, matrimoniales. Es ahí donde usted dice: ¿por qué, Dios? Y ahí sí queremos buscar la presencia de Dios. Pero el Señor te dice: hey, ¿por qué no habitaste en mi casa? Yo lo prediqué. Tengo una hermanita de la iglesia que siempre me dice: yo siempre agarro y voy guardando. Porque yo digo, cuando ella me dice eso, yo digo: esta es viva, sabe de parte de Dios. Porque guarda en su alacena cada perla, cada palabra en el tiempo adecuado para cuando la necesita. Pero usted viene a la iglesia y recibe la palabra del pastor Alexis, gloria a Dios. Pero viene a la iglesia y recibe la palabra del hermano Rodolfo y como que no era para mí, me voy. No sabes cuándo esa palabra se va a multiplicar. Esa palabra la vas a necesitar y vas a decir: hey, la tenía aquí preparada. Esa palabra es la que yo voy a estar viviendo hoy y Dios me la entregó hace tiempo. Voy a sacarla de mi alacena porque tengo conexión con Dios. Pablo tenía conexión con el Señor. El Señor le decía: hey, camina por aquí. Él caminaba por ahí. Hey, te vas a encontrar con esto, y él ya lo conocía. Eso es tener avivado el espíritu. Y la clave para ello es morar, leer las escrituras, vigilar, ayunar, venir a la iglesia, predique quien predique, porque aquí el único que predica se llama Jesús de Nazaret, el Todopoderoso, el León de Judá. Amén. Pero entregarle el amor al Señor para que Él nos libre y se cumplan las promesas que en Él están escritas. Yo debo morar y habitar. El que habita, ¿cómo dice la escritura? El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra de aquel que todo lo puede. ¿Cuántos quieren morar bajo esa sombra del Todopoderoso, el Omnipotente? Yo le doy gloria al Señor, porque hay veces que pareciéramos que no quisiéramos nada con el Señor. Mire, en estas festividades, y abro este paréntesis de parte de Dios, iglesia, no se moleste conmigo. Desde diciembre
Y yo declaré que este año no va a ser así. Lo que es diciembre, enero, febrero y parte de marzo, la iglesia se va en otras iglesias. Yo he hablado con pastoras y pastores que me dicen: nosotros cerramos la iglesia en enero y la abrimos en marzo o en febrero. Yo llevo trabajando lo que tiene Ángel, antes de Ángel. De lo que tiene Ángel ministerialmente consolidados como pastores 13 años. Pero imagínense, desde que yo nací, desde mis 4 años en Colombia, yo no he visto una iglesia que cierre. El Señor está 24/7 para su pueblo, para que le busque, para que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Usted no va a cerrar la puerta de bendición porque se va a ir a dormir o va a ir a festejar con su familia. Usted tiene que invitar al Señor a tu casa enero, diciembre, febrero, marzo, abril, todo el año. ¿Cómo es posible que usted vaya a decirle al Señor: en diciembre me voy y regreso en marzo? ¿Cómo es posible que el ser humano tenga esa, capacidad de pensar en, no me cabe en la cabeza? Es como si el Señor le dijera: ok, en marzo te regreso el soplo de vida, te cierro la puerta del oxígeno. No, ¿verdad? Por ahí hay una que dice que no. El hecho de que tú respires, dice la palabra: todo lo que respire, alabe al Señor. O sea, no que voy a alabarlo hasta el 31 porque vienen las hallacas. No, dice: voy a alabarlo todos los días de mi vida. Si tú respiras, dele gloria al Señor. Si tú dormiste bien, dele gloria al Señor. Si tú te alimentaste hoy, dele gloria al Señor. Si tú caminaste hoy, dale gloria al Señor. Todo lo que se mueva, todo lo que respire, alabe al Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, festivos, feriados, sea lo que sea, alábelo a Él. Yo no sé, yo camino en lo sobrenatural, porque siempre veo lo sobrenatural que Dios hace a través de este mundo. Usted caminará aquí aún, pero tienes que aprender a ver, caminar en lo sobrenatural. Tú das un paso y dices: wow, tú le diste la orden al cerebro, a los músculos, de que dieras un paso. ¿Y eso quién lo hace? El Señor. Usted no lo hace. Tú no eres dueño absolutamente de nada. Eres un ser humano miserable, pero con Dios no eres miserable. Con Dios eres llamado hijo, y eres ese hijo el que Dios va a cumplir las promesas, en las que Dios va a empezar a manifestarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Transforma tu vida. El Salmo 91 no es una petición SOS de auxilio. El Salmo 91 es una cláusula, un seguro para el que habita en su casa, en su presencia, a su abrigo. Léaselo todo, apréndaselo, pero apréndaselo para que lo vivas. Al que habita al abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en mi casa se llama Ángel, y morará bajo mi casa, y me moriré yo, pero esa casa le pertenecerá a él. Y de pronto esa casa le pertenecerá a sus hijos, porque habitó en mi casa, me conoció como madre, como ser humana, como mujer. Pero yo no le voy a regalar algo de bendición a alguien que no conozco. El Señor le dice: hey, entra en mi casa, conóceme, entrégame tu corazón en esta mañana. Ese corazón de que tú dices: no, yo no se lo entrego a nadie. Claro, a nadie, solamente a Dios, a Él. Sí, por el camino llegarán personas que tú amarás. Sí, claro que sí, así lo dice la palabra. Llegará el amor, llegarán los hermanos, la familia, ¿sí?
pero el habitar en la casa me hace un hombre genuino para lograr tener una conexión divina con Dios. No mantener la Biblia abierta en el 91, no. Es vivir para que esa cláusula se haga efectiva cuando se necesite. Cuando se necesite. Porque yo leyendo la escritura decía, mi Señor, cuando estaba en muerte, el Señor me dio vida. Cuando estaba en escasez, el Señor me dio provisión. Cuando estaba en angustia, Él siempre me decía, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y estaba sola, pero el Señor me decía, yo estoy contigo. Esa cláusula se hace efectiva, esa SOS del Salmo 91, cuando se necesite, en el tiempo que Dios lo disponga. No es colocar la Biblia al Salmo 91, no. Hemos entendido esto, ¿verdad, iglesia? Apréndase este pasaje, viva este pasaje, créele al